Ya estamos de regreso. Te dije que quedaban algunos temas y tiene que ver con este contexto que es el tema central en la República Argentina de hace casi 50 días después de la pandemia por el coronavirus o COVID-19. Más protagonistas también tenemos a alguien que ya lo vamos a saludar, que le estamos agradeciendo anticipadamente el contacto y que nos está esperando hasta este momento. Nos acompaña el señor Vito Carmosino de la Cámara de Comercio de San Luis. Vito, buenas noches. Un gusto. Gracias. Bueno, gracias Orlando por permitirnos estar aquí en el nuevo inicio del ciclo de Código Político. Muchos éxitos en el inicio del ciclo. Bien. Volvemos porque empezamos y tuvimos que parar. Bueno, por una cuestión sanitaria. Perfecto. Más cerquita, el amigo, el Cacho Soria, Ángel César Soria, titular en San Luis de la Cámara Argentina de Almaceneros. Cacho, mucho gusto. Muy buenas noches. Gracias por venir. Mucho gusto y gracias por invitarme. Hemos hablado un montón de veces sobre el comercio. Ahora estamos hablando de el desastre económico que va a dejar seguramente o que está dejando el tema económico de la pandemia. Y lo vamos a saludar, está el señor Pedro Cascales, que es el titular del área de prensa, me dijeron, de la Cámara Argentina de Comercio. Pedro, bienvenido, buenas noches, gracias por contactarnos. Buenas noches, Orlando. En realidad de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, de CAME. De CAME, ahí está. Sí. Así que bueno, buenas noches, saludos Orlando, saludos a mi amigo Vito y a Cacho, que no tengo el gusto de conocerlo también. De los almaceneros puntanos. Bueno, Pedro, la situación de San Luis debe ser la situación del negocio de tu barrio, de la ciudad donde vivís, de la República Argentina. Contale a la gente de San Luis los efectos de la pandemia, de la cuarentena en el comercio minorista argentino. Bueno, los efectos son muy graves, Orlando. La realidad es que vivimos desde el 19 de marzo, hay sectores como el turismo que desde antes, una situación totalmente adversa e inédita, con niveles de caída de la actividad realmente inéditos. Nosotros desde CAME todos los meses venimos realizando mediciones de la actividad. El mes de abril, frente a abril del año pasado, tuvo una caída más del 57%, pero si sacamos los tres rubros esenciales que pudieron funcionar, que son alimentos, farmacia y ferretería, la caída fue entre el 75 y el 80% de la actividad. Te imaginarás que con ese nivel de caídas y además con una cadena de pago prácticamente y virtualmente quebrada, se hace casi imposible para una pyme en Argentina pagar todo lo que hay que pagar. Una pyme en Argentina, según nuestros estudios, aguanta 20 días sin ingresos y nosotros ahora ya estamos muy por encima de ese número, estamos, 50 no sé, 47 días, si mal no recuerdo, con lo cual es realmente un panorama muy difícil. Por eso desde CAME venimos pidiendo una serie de asistencias adicionales a las que está dando el Gobierno Nacional, de tal manera de poder sobrellevar esta situación inédita y realmente muy angustiante para todos los pequeños y medianos empresarios de todo el país. Está bien. Está bien. En San Luis, Pedro debe estar al tanto de lo que cuenta Vito, o también le voy a dar la oportunidad a Cacho que te cuente, Pedro, la situación de San Luis. Cacho, Vito, hablamos todos los días. Sí. Pedro debe estar al tanto de lo que pasa en San Luis. Seguramente, porque es la medida que está marcando este virus a nivel país. La situación de las pymes, escasamente en esta situación podemos sobrevivir 20 días, 30 días, pero llevamos 50 días, casi 50 días, sin poder abrirnos las puertas. Y en estos 50 días lo único que hemos tenido han sido egresos de pagos a proveedores, de alquileres, sueldos, y de esta forma, sin ningún tipo de actividad, esto se hace muy difícil y es sumamente gravoso y alarmante, porque además a esto hay que sumarle la cadena de pagos que se ha cortado con la cantidad de cheques devueltos que hace que la pyme esté en un estado ya lamentablemente de colapso casi inmediato. Es muy grave la situación porque estamos atravesando el comercio y las pymes en general. Le voy a preguntar a Cacho, que está Pedro en contacto con nosotros, que le cuente cuál es la situación de los almaceneros, el negocio del barrio, el kiosquito del barrio. Cacho, está Pedro escuchándote. Hola Pedro, mucho gusto. Y bueno, ¿qué tal, Cacho? Buenas noches. Buenas noches. En el caso nuestro, es tal cual lo que pitó Pedro, nosotros el 60% nos ha caído la venta desde que comenzó esto. Si bien somos uno de los pocos de los rubros privilegiados que estamos trabajando, no significa que estemos trabajando bien, sino que es muy simple. Al haber menos gente en la calle,
recorriendo la ciudad, obviamente el ingreso a nuestros negocios se ve muy reducido. Nosotros estamos viviendo una situación muy complicada y a su vez las obligaciones las tenemos que llevar adelante como siempre. Pedro, ¿ustedes entendían que las medidas restrictivas que dictaminó el Gobierno Nacional con este contexto de emergencia sanitaria eran necesarias? Digo, ¿se demoró mucho en intentar flexibilizar y reactivar el pequeño comercio o era la fecha justa? A ver, Orlando, la realidad es que nosotros desde CAME y creo que todas las pymes del país entendemos la necesidad de preservar la salud por encima de todo. Sin embargo, no creemos que sean temas antagónicos con el tema económico. Creemos que con todas las medidas de precaución y de salubridad necesarias se puede empezar, y de hecho se está empezando en el interior a abrir la situación, porque les pongo un ejemplo que nosotros desde CAME lo hemos pedido. Nosotros decimos, ¿por qué no puede abrir algunos días de la semana un comercio de indumentaria y calzado, de juguetería y librería? Estoy hablando incluso en las ciudades grandes, ¿no? Sí. Electrónica, bazar, siempre y cuando los empleados o los mismos propietarios puedan trasladarse por sus propios medios sin usar transporte público, que es donde más contaminación hay, y respetando las normas de salubridad, porque fíjate que hoy todos esos rubros que acabo de mencionar, los hipermercados los venden desde el día 19 de marzo, que empezó la cuarentena obligatoria. Entonces, ¿por qué un hipermercado puede y un pequeño comercio de barrio no puede? Siendo que además de que esto ayudaría mucho al pequeño comercio, también ayudaría al vecino, porque el vecino no tiene que trasladarse grandes distancias hasta un hipermercado. Todos estos rubros los podría consumir en su comercio de barrio. Dicho esto, nosotros creemos que sí, que la flexibilización debería empezar manteniendo todos los protocolos necesarios, pero hay que empezar a liberarlo porque la situación económica y financiera es muy difícil de sobrellevar, y si se sobrelleva vamos a necesitar una gran asistencia, una asistencia aún mayor de la que estamos teniendo del Estado para poder sostener a las pymes, que somos los que sostenemos el 70% del empleo del país. Bien. ¿Ustedes entienden que el gobierno provincial también demoró, adhiriendo a decisiones nacionales, visto, Cacho, la reapertura de los minoristas? Yo creo Teniendo en cuenta lo que decía Pedro, los grandes sí, hiper y super pudieron abrir antes. Sí, eso fue lo que nosotros veníamos bregando desde hace bastante tiempo, con presentaciones hechas al Comité de Crisis de la provincia de San Luis, también a notas alcanzadas al señor gobernador, en la necesidad que, en la medida que se diera la oportunidad de que, controlado el tema sanitario en la provincia de San Luis, que como por suerte y efectivamente a las políticas implementadas por el gobierno de la provincia en materia de salud, hoy San Luis tiene, creo que estamos en 20 días sin tener un caso positivo. Los 10 que había fueron dados de alta, entonces eso alienta y alentó al gobierno de la provincia que nosotros, el pequeño comerciante, pudiéramos abrir las puertas el lunes pasado. Entonces, eso también tenemos que ver, que el esfuerzo que hicieron las pymes ha sido muy importante para lograr también este estado de convivencia en materia de salud que tenemos. Pero ahora por delante tenemos grandes desafíos. Todos los días que abrimos las puertas se nos presenta un desafío nuevo, que es, empezamos con un horario corrido, que no era la modalidad que veníamos trabajando. Eso también hace que la ciudadanía se tiene que cambiar esos hábitos también. Tenemos una serie de circunstancias que las vamos remando día a día. Bien. Cacho, yo le digo a Pedro que esté atento, porque el Centro de Almaceneros, la representación local que integra la Mesa Nacional, hace pocos días denunció la especulación y el aumento, no digo desmesurado, pero constante de los precios durante la cuarentena. ¿Esto se paró o sigue? Y nosotros, Orlando, de la CGA, de la Confederación General Almacenera de la República Argentina, estamos teniendo una lucha muy fuerte con los distribuidores, con los grandes mayoristas, porque nosotros repudiamos todo lo que es especulación y todo lo que es aumento de precios, más en esta circunstancia. Yo aprovecho este medio para felicitar y me siento orgulloso por ser almacenero y felicitar a los almaceneros porque realmente nosotros hoy, desde que comenzó la pandemia, nos pusimos a nuestros vecinos al hombro y realmente prestamos un servicio a la comunidad muy importante.
Pedro, esta tragedia mundial y que también nos ha tocado, digo tragedia porque ha muerto gente, ¿cambia la forma del comercio minorista, la forma de comerciar? ¿Cambia todas las formas después de que pase todo esto que estamos sufriendo en el mundo por el coronavirus? Y la verdad, Orlando, es una muy buena pregunta la que estás haciendo. De hecho, las cambió. No sabemos si este cambio va a ser definitivo o va a ser transitorio, porque la realidad es que el comercio electrónico en Argentina, que digamos que es lo que en realidad una de las formas que se está imponiendo de alguna manera, las pymes en Argentina no estamos realmente preparadas o no usamos tanto el comercio electrónico, e incluso los consumidores varía de acuerdo a la edad. La gente de cierta edad, me incluyo, para arriba, no estamos tan acostumbrados al uso del comercio electrónico. Tal vez la gente más joven sí, pero también en la realidad ahora se estaba diciendo, bueno, se puede vender electrónicamente. Es relativo, porque uno para vender por comercio electrónico tiene que tener personal en un depósito, tiene que poder hacer paquetes, etcétera, y cuando hay cuarentena obligatoria eso no se puede realizar. Pero sí, definitivamente que va a haber nuevas formas de comercialización y nuevas formas de trabajo, y seguramente esto se va a ir imponiendo, pero el comercio tradicional nunca va a desaparecer. El contacto personal y físico con el cliente existe en el mundo y va a seguir existiendo en el mundo, pero seguramente que el comercio electrónico va a ganar espacio sin lugar a dudas. San Luis está estilando, lo va a corroborar, lo contó Vito, un horario especial de habilitación de atención comercial de 9 a 17. El interior del país, Pedro, no tiene acostumbrado el régimen horario extendido, aprovechando más horas del día y quizás brindando mayor apoyo a la familia. Ya se intentó alguna vez hace poco. ¿El horario corrido es beneficioso o el horario partido, que termina al mediodía y volvés a la tarde, es lo mejor? Son distintas idiosincrasias del interior y los grandes centros urbanos. ¿A mí me haces la pregunta, Orlando? Sí, a vos, Pedro, te aprovechamos. Sí, mira, yo pienso que son modalidades, son usos y costumbres, ¿no? Es decir, uno va incluso a ciudades en Europa, en Italia, en España, también tienen horarios partidos, en el interior, en las grandes ciudades no. La realidad es que son usos y costumbres. No sé si algo es mejor o es peor. Me parece que depende de la modalidad que la sociedad, la gente esté acostumbrada. Tal vez el horario partido es viable en ciudades o en localidades que no hay tantas distancias de traslado de la gente desde su casa hacia el trabajo. En las grandes ciudades es casi imposible porque uno tarda tanto tiempo en llegar al lugar de trabajo que sería inviable un horario partido en las grandes ciudades. Pero tal vez en ciudades o en localidades de menor cantidad de población o de tránsito más fluido o de distancias más cortas sea viable. Por eso creo que depende de cada región. Bien, esta posibilidad del crédito, Vito, Cacho, de este crédito a tasa cero, ¿es un salvavidas? ¿Es la salvación? ¿Es la recuperación de lo que no se pudo vender y facturar en estos casi 50 días? Mira, ahí Pedro es el que tiene a primera mano lo que ha estado pasando con este crédito del 24%, que muy pocas pymes pudieron acceder al mismo porque pedían una serie de requisitos que muchas pymes no estaban en condiciones de hacerlo, tener una carpeta presentada en los bancos para que pudiera calificar. Entonces, eso ha hecho que los bancos no estuvieron a la altura de esta circunstancia para sostener y para apoyar realmente a las pymes, ¿no? Así que es una situación que todavía no ha llegado a una buena masa de pymes ese crédito, ¿no? Ahora nosotros hemos presentado también la semana pasada al gobierno de la provincia la posibilidad de estos créditos a tasa cero también y que en cierta manera sea el Estado el que venga a ser como el garante de estas pymes para que podamos acceder, porque el tema a veces son las garantías, que te piden garantía de todo tipo. Bien, entonces, pero aprovecho a Pedro, que está, sí, digo, sí. no pudo llegar este crédito a 24 cuotas, como dice Vito, ¿no llegó a todas las pymes? A ver, en realidad, porque hay tantos anuncios, ¿no?, que uno se le mezclan los créditos, ¿no? Hay un crédito que anunció el gobierno con bombos y platillos, que era el crédito al 24% para pequeñas y medianas empresas, que se instrumentó a través de los bancos. Ese crédito llegó muy escasamente, como bien dijo Vito, porque los bancos te pedían
requisito de que estuviera ya calificado. Muy pocas pymes tienen calificación crediticia y más hoy en día con la situación crítica que se está viviendo. Así que ese crédito, el gobierno dice que llegó a 80.000 pymes sobre un universo de 600.000 pymes, realmente es escaso y no llegó donde tenía que llegar. De hecho, el mismo gobierno reconoció que fue escaso. Después hay otra línea de crédito que es para monotributistas y autónomos, que son líneas que van no de los 2 escalones más bajos del monotributo, sino de todo lo que va para arriba, y ese crédito es de hasta 150.000 pesos, con un tope en 150.000 pesos o 25% del monto que el monotributista puede facturar. Pero también ese crédito hasta ahora ha sido prácticamente nulo en la llegada. ¿Por qué? Porque para calificar para ese crédito uno no tiene que estar en relación de dependencia, no tiene que tener jubilación, no tiene que haber gastado más del 80% de lo que factura en el último mes, tiene que tener tarjeta de crédito porque se lo acreditan en la tarjeta de crédito, no se lo dan en el bolsillo, es decir, no se lo acreditan en la cuenta. Es decir, hay una serie de requisitos que no califican. Para darles un ejemplo, la contadora mía es docente en la universidad, tiene un sueldo de 3.000 pesos y por eso no califica para este crédito, ¿no? Y es solo para monotributistas y autónomos, que obviamente hay muchas pymes que están en esa categoría monotributista y autónomo. Así que hasta ahora no ha tenido gran repercusión. Lo que puede llegar a tener gran repercusión es el tradicional ahora 12 de las tarjetas, pero bueno, la gente también está un poquito retraída con el consumo, porque, bueno, por temor básicamente, pero nosotros creemos que superado esto el consumo se va a volver a regenerar y seguramente la gente va a volver a consumir, pero obviamente el crédito va a ser necesario y tiene que ser un crédito efectivo. Hasta ahora no hemos visto que estos créditos han sido realmente efectivos. Bien, estas doble 2 meses seguidos, abril y mayo, de la IFE, del ingreso familiar especial, ¿es una inyección económica? Digo, ustedes quizás abril no lo sintieron porque no podían abrir. Digo, en los pocos días se ha visto movimiento, Cacho, en tu almacén, Vito, en tu comercio. Mira, en el caso nuestro, nosotros no hemos visto mucha diferencia con con estas medidas. Acá, un ejemplo, no tenemos todavía novedades de lo que es la tarjeta alimentaria. Bien. Si llegó, si cómo llegó, si en otras provincias sé que desde febrero, marzo ya está funcionando y acá todavía era abril y no la habían recibido la gente que tenía que llegar a esa tarjeta. ¿Los 10.000 pesos de la IFE que tienen monotributistas y desempleados? Eso acá en San Luis llegó el mes pasado, creo, y bueno, eso sí, se empezó obviamente a pagar la segunda cuota. Inyecta dinero al circuito, seguramente, al comercio. ¿Listo? Lo que pasa que ese dinero que llega, el usuario ya tiene comprometido su salario con compromisos asumidos con anterioridad. Seguramente que buena parte de ese ingreso lo ha necesitado para desendeudarse, achicar un poco la boca al poncho, como se dice en las jergas, porque si no cumple con la deuda que tiene con las tarjetas de crédito, ese usuario no puede seguir comprando con la tarjeta de crédito, porque estamos atados al crédito de la tarjeta. Entonces, si uno no cumple con el pago de la tarjeta, posiblemente cada vez que pasemos la tarjeta por la captura electrónica va a decir fondo insuficiente o no le alcanza el dinero. Por eso, el asalariado, el salario del trabajador no es un bien inagotable, se agota y cada vez dura menos, alcanza menos por los costos, por los precios de los productos, entonces cada vez tiene menos plata en el bolsillo. Lo que no hay es una liquidez en el mercado, no hay liquidez en el mercado para poder comercializar. Ahora lo que se pretende es, con toda esta batería de acciones, de créditos, que ojalá que llegue a través del medio que sea, y bueno, y que los bancos actúen en ese sentido para que veamos un poco más de circulante en la ciudad, ¿no? En los comercios. Nosotros, perdón, Orlando, nosotros del rubro nuestro, y aprovechando que está Pedro ahí en la pantalla, también nosotros creemos que en el caso nuestro de los almaceneros, cada provincia vive su propia realidad, ¿está bien? Y en el caso nuestro, si imagínate vos que no llegan todos esos créditos, entonces nosotros necesitamos, en realidad, lo que nosotros estamos solicitando es un gesto del gobierno provincial. También que en algún momento, yo no me recuerdo bien la fecha ni cuándo, pero en algún momento hubo un gesto del gobierno provincial en el cual salieron con algunos tipos de beneficios, que tampoco recuerdo cuáles eran, que decían no bajen las persianas, ¿está bien? Y hoy estamos viviendo una situación muy
un crédito a tasa blanca. Un crédito a tasa blanca y blanda, y hoy estamos viviendo una situación ni siquiera igual, peor todavía. Y no solamente en el caso de nuestro rubro, sino en todo tipo de comercio que han tenido puertas cerradas durante mucho tiempo. El Cacho se refiere, Orlando, en marzo, cuando el gobernador de acordar que le dio a los comerciantes 50.000 pesos a todos, que fue un auxilio muy importante para los comercios del interior, para los almaceneros del interior. Sí. Y eso, decía el gobernador, no bajen las persianas. Ahora le decimos, gobernador, permítanos levantar las persianas. Bien. Con algo de algo. Pedro, habrás entendido que los problemas de toda la Argentina tienen distintas tonadas y acentos. Son los mismos problemas en todo el ámbito provincial. ¿Y cuál es el mensaje, ya para ir cerrando y agradeciéndote el contacto al comercio minorista de San Luis, que nosotros llegamos a un montón aquí con nuestra señal, Pedro? Bueno, gracias primero por la invitación, Orlando, Vito y Cacho, por estar ahí. Y el mensaje es muy interesante lo que estaban comentando ahora, porque realmente a nosotros desde CAME y a las pymes nos preocupa cómo vamos a sostener esto cuando esto se empiece a levantar. Ustedes ya lo empezaron a levantar, pero el problema viene ahora, porque ahora vamos a tener que empezar a pagar las deudas bancarias, los cheques, los impuestos que quedaron sin pagar. Nosotros creemos que el Estado Nacional y los estados provinciales en menor medida, pero también van a tener que colaborar en hacer una estructura, una red de salvataje financiero, decimos desde CAME, financiero e impositivo, porque si no va a ser realmente muy difícil. Esto es una estructura, nosotros somos el eslabón más importante, las pymes, de la economía argentina, pero también somos el más débil. Si en este momento no se nos da una red de salvataje, va a ser muy difícil la subsistencia de muchísimas pymes el día de mañana. Entonces, ese es el mensaje, Osvaldo, de pedir, que ya lo hemos hecho, lo vamos a seguir insistiendo al Gobierno Nacional, de generar una red de salvataje de las pymes para transitar esta situación tan complicada en la Argentina y el mundo. Y después, bueno, confiar que vamos a superarlo. Los argentinos hemos superado muchas cosas, esto también lo vamos a superar. Ojalá que lo superemos con la menor cantidad de gente enferma y fallecida. Dios quiera que sí, y bueno, el sol va a salir y nosotros los argentinos tenemos que estar unidos y fuertes para superar esta situación tan difícil. Bien, Pedro, te agradecemos enormemente el contacto, estos pequeños minutos finales de cada jornada que son para la familia, sobre todo en este contexto. Un gusto conocerte, gracias por tu movilidad y tu claridad en los conceptos. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes, gracias, saludos a los amigos allá en la mesa. Muchas gracias. Pedro, hasta luego, Pedro, un abrazo. Bueno, ahí estaba Pedro Cascales de la Confederación Argentina de Mediana Empresa, hombre que usted charla seguido. Bueno, ha planteado un panorama que es el de toda la Argentina. Ustedes han podido contarle al titular de prensa de la CAME la situación en San Luis. Es lo mismo en distintos lugares. Digo, para finalizar, ¿están esperanzados? Parece faltar menos para salir de la cuarentena dura, ya está flexibilizada. Sí. ¿Hay esperanzas con estas ayudas que están solicitando ustedes? Esperanza siempre tiene, el comercio siempre ha sido muy optimista en la forma de salir. Si no, no podríamos estar al frente de un mostrador. Si no hay esperanza de poder resolver este tema, seguramente no podemos haber sido comerciantes. El comercio siempre ha resistido este tipo de embaste, pero esta situación nos superó totalmente. Yo quiero comentarte algo, Orlando, que seguramente que va a llegar a oídos de la gente del Comité de Crisis, porque con esto del comercio que abre ahora en horario corrido, hemos podido observar que seguramente se ha cometido, concretamente ha cometido un error en el tema de el horario y los días de atención. El horario está bien, pero nos han no permitido atender los sábados, mediodía, porque este horario de 9 a 17 lo que propusimos desde la institución en los primeros. Y también le pedimos que fuera los sábados de 9 a 13. ¿Por qué digo que con esto? Porque los números pares tienen 4 días al mes. Y los impares eran los lunes, los martes, jueves y sábado, eran 3. Y nos sacaron el sábado, quedan 2. Pero no veo las razones. Los impares quedan sin un día. ¿Quedan sin un día? Yo soy impar. Bueno, el sábado no te vas a poder podía comprar nada, ni el cacho entonces, ni a vos. porque vamos a estar cerrados. Pero el tema es que nos privan de la posibilidad de seguir trabajando. No veo las razones
Nunca nos dieron las razones de por qué el sábado no es posible trabajar si trabajan los supermercados. O sea, el pedido está hecho. Está hecho, sí lo hemos hoy, esta mañana hicimos la gestión a través del señor Anastasi, que le llegó toda esta preocupación. Entonces hay cosas que tenemos que ir viendo. Ojalá independientemente accedan de al pedido, son 4 horas más el sábado. El sábado. Un horario que comercialmente lo aprovechamos todos, sobre todo los que trabajan de lunes a viernes, que no tienen la chance. Sí. Y por ahí el sábado es el día de, no sé, ustedes por nivel de compra me sabrán desburrar o no. ¿El sábado es un día muy bueno de venta, los sábados de la mañana? Sin duda. El sábado es un buen día para la venta. Cualquiera sea la época, el sábado de la mañana. Nosotros del sector alimenticio, ¿no? Lo que solicitamos al Comité de Crisis, en realidad que se lo hemos hecho llegar ya a través de Viti, a través de nuestros amigos, es que cuando se haga un protocolo sobre la alimentación y el ingreso de la mercadería a la ciudad, nos convoquen a gente que conocemos cómo son las hojas de ruta de cada uno de los rubros, ¿está bien? Para evitar problemas mayores, como cortar una cadena de frío, como encarecer la mercadería, etc. Hoy, perdón, la zonificación que planteó el Estado vamos al lugar más cercano de la capital, el Rosendo Hernández. Ustedes, almaceneros y CAME, ¿nunca fueron consultados? Nosotros, sí, nosotros fuimos consultados. Sí, nosotros logramos, inclusive hemos logrado algunos cambios en el protocolo a través de las reuniones que hemos tenido. ¿Por qué razón? Porque lo primero que queremos es, estamos totalmente de acuerdo con el gobierno provincial que el virus no está en la ciudad y está bien que cerremos todo y que mientras más tengamos cuidado sobre eso, mejor será. El problema está en que hay rubros como la carne, como el lácteo, como la verdura, inclusive que no pueden ir la gente, cuántos viajes va a tener que hacer hasta el Rosendo Hernández a buscar la mercadería. Entonces logramos que, un ejemplo, en el caso de la verdura, se habilitaran depósitos de los mayoristas, que ellos se juntaran y hoy el camión entra con el chofer hasta ese depósito y el chofer no se baja del camión. O sea, hasta que descargan. ¿Ha cedido algo el Estado? Sí. No. ¿Solamente con verduras? No. En el caso de la carne lácteos igual. Y carnes. En el caso de la carne igual. En el caso de la carne hay un problema que lo tendríamos que rever porque el problema que viene la gente es hay que bajar la carne en el negocio. Entonces, para bajar la carne, una de las propuestas que nosotros teníamos es que se contrate de parte de la empresa que viene de afuera a un trabajador de San Luis para que baje la carne. ¿Está bien? Entonces lo buscan, lo llevan y baja él la carne. No se tiene que bajar el camión. Bien. Sí, el camión va a llegar. Un minuto. Sí, el camión va a llegar ahí a los puntos que estén, van a ser revisados, controlados, desinfectados y después pasa a los depósitos de normalidad como estaban trabajando siempre. Bien. Les agradezco enormemente la visita, haber aclarado, contarnos algunos temitas que han accedido al pedido de ustedes, sugerencia de ustedes al Comité de Crisis para flexibilizar el tema que fue tan polémico en las primeras horas, primeros días, que fue la zonificación de carga y descarga en la capital. Hemos conformado también desde la Cámara junto con Cacho, trabajando en la conformación de esta canasta social que se estuvo haciendo, esos productos de la canasta social, de esos 3 rubros, almacén, limpieza y verduras, así que eso ha estado funcionando muy bien. En las próximas horas seguramente nos van a convocar para acomodar un poco los precios de esa canasta, porque según nos dicen nuestros colegas distribuidores, ese valor que estaba ya no se puede sostener, no se puede mantener por los costos que han tenido el aumento de los productos. Así que estamos trabajando en todo el abanico para que todos podamos volver a tener la actividad que todos nos merecemos y además atendiendo, Orlando, que la pyme, el comercio de San Luis, es el que genera muchísimos recursos para el municipio y para la provincia para que puedan seguir brindando los servicios que necesitan. Gracias y ojalá que cuando nos reencontremos en este lugar o donde sea, estemos hablando de la experiencia que nos dejó, con tragedia de por medio porque ha fallecido gente, pero ya en plena etapa de recuperación. Gracias, Cacho. Muchas gracias. Muchas gracias por la visita. La pausa, ya regresamos.